Imagínense que yo tengo un compromiso con ustedes, una reunión, y pasa el tiempo y no llego. Después, como a la hora, aparezco y les digo: uy, hermanos, qué pena con ustedes, discúlpenme, pero es que se me presentó una situación bien difícil. Por el afán con que venía, me crucé un semáforo en rojo y se me atravesó una tractomula y me arrolló y me llevó como 200 metros. Pero gracias a Dios ya estoy aquí con ustedes. Esa se parece a algunas de las historias que a veces algunos hermanitos echan cuando no vienen a la iglesia, ¿no? Pero mis hermanos, después de contarles esta historia, quedan dos conclusiones lógicas. O yo soy el más grande mentiroso del mundo, o estoy loco, ¿cierto? ¿Cómo es posible que me coja una tractomula? No me pasa nada, ni un rasguño. Ahora la pregunta es, ¿quién es más grande, una tractomula o Dios? ¿Cómo es posible entonces que algunos dicen, no, yo soy un hombre de Dios, una mujer de Dios? Pero no ha ocurrido ninguna transformación en la vida de esa persona. Ahora, esto es una simple ilustración, pero los textos que vamos a leer ahora, que vamos a tomar ahora, mis hermanos, nos va a llevar a la misma contradicción. Cuando decimos que tenemos comunión con Dios, cuando decimos que amamos a Dios, pero andamos de arriba para abajo de la mano con el diablo, estamos mintiendo. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos, estamos mintiendo a los hermanos y sobre todo lo más grave, le estamos mintiendo a Dios. Cuando decimos que le amamos, que tenemos comunión con Él, pero repito, nos estamos moviendo de la mano del diablo. Es que Dios, hermanos, de acuerdo a nuestra relación con el pecado, es nuestra relación con Dios. No lo olvide. De acuerdo a mi comunión, la relación con el pecado, es o depende nuestra relación o nuestra comunión con Dios. Vamos a ir, por favor, allá al final de la Biblia, la primera carta del apóstol Juan. Recuerden que Juan, un apóstol del Señor Jesucristo, escribió el Evangelio de Juan y también escribió estas cartas al final de la Biblia, ¿verdad? Primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1. Vamos a comenzar a dar inicio a esta carta del apóstol Juan. Vamos a leer del verso 5 al verso 10. Dice la palabra de Dios: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En este texto, mis hermanos, el apóstol Juan nos va a enseñar unas tremendas verdades, unas grandes verdades. Aquí el apóstol nos enseña primeramente quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo es Dios y cómo también somos cada uno de nosotros, lo que hace Dios y lo que hacemos nosotros. Ahora, si nos fijamos bien en este texto que acabamos de leer, vamos a poder darnos cuenta que el apóstol Juan comienza su defensa de esta verdad. ¿Comienza con quién? Comienza con Dios, ¿verdad? Comienza con Dios mismo. Él comienza diciéndonos: Dios es luz
y en Él, en Dios, no hay ninguna tiniebla, no hay tinieblas en Él. Fíjense que aquí comienza con el carácter y con la persona de Dios, como queriéndonos decir, ¿quieres caminar con Dios? ¿Quieres tener comunión con Dios? ¿Quieres vivir una vida cerca de Dios? ¿Quieres ser un verdadero cristiano? Entonces, ¿qué dice aquí el apóstol? Dice, primeramente, mira a Dios. Coloquemos nuestra mirada en Dios primeramente, porque muchos colocan su mirada en otras cosas, en otros lados, en otras personas. A veces colocan su mirada en el hermano, en el líder, en el pastor, en el profeta, en el apóstol, mis hermanos, y comienzan a vivir una vida cristiana totalmente desenfocada. No vamos a poder vivir una vida plena de santidad. ¿Saben por qué? Porque sencillamente el corazón del hombre es malo. Dice Dios que el corazón del hombre es perverso y nos vamos a engañar, nos van a defraudar. Así que el apóstol Juan comienza aquí esta carta invitándonos primeramente a colocar nuestra mirada ¿en quién? En Dios, ¿verdad? Nuestra mirada debe estar siempre en Dios. Mis hermanos, ¿sabían ustedes que la luz es lo único que no se puede contaminar? Usted puede dirigir un rayo de luz a un sitio putrefacto, contaminado, la peor porquería que usted pueda imaginarse, y ese rayo de luz llega allí, a ese lugar, y no se va a contaminar. Jamás la luz se va a poder contaminar. No en vano, mis hermanos, la Biblia presenta a Dios como luz. Dios puede tocar al ser más perverso y malvado y jamás su santidad, su pureza y su perfección se van a ver afectados. Mire, fijémonos aquí en algo bien curioso. El apóstol Juan es el escritor que presenta a Dios como Dios es amor, ¿cierto? ¿Lo han escuchado? Dios es amor. Pero eso lo encontramos por allá, creo que en el capítulo cuarto de esta carta. Aquí el apóstol Juan no comienza presentando a Dios como Dios es amor. ¿Saben cómo comienza presentándolo? Como Dios es luz, ¿verdad? Como queriéndonos decir que el atributo más importante de Dios es su pureza, su santidad, su perfección. Dios, mis hermanos, Dios es perfectamente santo y puro. Dios es único. Porque resulta que a veces somos muy ligeros en presentar el evangelio a las personas, ¿verdad? Ay, venga a Dios, acérquese a Dios porque Dios es solo amor. Dios va a resolver todos tus problemas. Si te acercas a Dios, se te acaban los problemas porque Dios es solo amor. Pero resulta que de allí se desprenden muchos interrogantes que generalmente no podemos responder. Como por ejemplo, si Dios es amor, dice alguien, si Dios es amor, entonces ¿por qué estamos como estamos? Si Dios es amor, ¿por qué tantas enfermedades? Si Dios es amor, ¿por qué tantos problemas? Si Dios es amor, ¿por qué tantos sufrimientos? Y un montón de cuestionamientos más que muchas veces, mis hermanos, nos vemos en apuros para poder responder, ¿verdad? Porque a veces, repito, somos muy ligeros en presentar a Dios. Por esto aquí el apóstol Pablo comienza su carta diciendo Dios es luz. Él no comienza presentándolo como Dios es amor, sino Dios es luz. Es decir, recuerden, luz significa santo, perfecto, puro, único. Así que mis hermanos, de este concepto, de esta definición de quién es Dios, es que se desprende o emana todo el evangelio. Ahí está la esencia del evangelio, que Dios es luz, es santo, perfecto y puro. Dios, mis hermanos, es luz y el hombre es pecador. Dios es luz y el hombre está separado de Dios. Dios es luz y Dios exige
que su justicia sea satisfecha. Dios es luz, mis hermanos, y el hombre está separado de Dios. Hay un abismo enorme entre Dios y el hombre. Y ahí es donde surge, donde llega el otro atributo de Dios. Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios ha colocado una cruz ensangrentada entre ese abismo, entre Dios y el hombre, para hacer posible nuestra comunión con Dios. Porque ahí Dios es amor. El apóstol Juan dice: Dios es luz, y continúa diciendo: y no hay ningunas tinieblas en él. Dios nos libre, mis hermanos, Dios nos libre de atribuirle a Dios algún mal, porque no hay, dice el apóstol, absolutamente nada malo en Dios. Ahora, esta definición del apóstol Juan chocaba enormemente con el concepto místico, gnóstico de ese entonces, de la época de los primeros años, inclusive siglos cristianos. El gnosticismo, tal vez dicen, fue una de las herejías más peligrosas para la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos. El gnosticismo, mis hermanos, obviamente influenciado por filósofos como Platón, ellos presentaban 2 posiciones o un dilema, un dualismo entre la materia o el cuerpo y entre el espíritu de la persona. Los gnósticos aseguraban que la materia o el cuerpo era mala, pero que el espíritu era bueno, es bueno. Es decir, ellos creían que no importaba lo que el hombre hiciese con el cuerpo. Podía ser el pecado más terrible, no tenía importancia, porque todo se basaba en la perfección solamente del espíritu, solamente la vida existe solamente en el reino espiritual. Ahora, siendo Dios luz, perfecto, santo, puro, la pregunta es: ¿cómo nosotros, pecadores, podemos comunicarnos o podemos tener comunión con Dios? Y ahí, mis hermanos, es donde fluye la gloria de Dios. Ahí es donde aparece el evangelio de la grandeza del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo unió lo uno con lo otro, lo santo con lo profano, lo puro con lo impuro, lo bueno con lo malo. Y Dios, siendo luz, siendo perfecto, no hubo ninguna contaminación en su ser. Ahora, recuerden, ¿cómo podemos tener comunión con Dios? Primera de Juan, capítulo 1, estamos en Primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer el verso 6 al 8 nuevamente. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y no andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad, recuerden, no está en nosotros. Fíjense que cada vez que aquí el apóstol Pablo como que se adentra más aquí en la definición del concepto de Dios, nos da como un panorama más amplio, más profundo del carácter y de la persona de Dios. Dice aquí que, o nos enseña que si queremos tener comunión con ese Dios santo, puro, perfecto, único, ¿qué es lo que debemos hacer con nuestros pecados? Si quieres tener comunión con ese Dios justo, santo, puro y perfecto, la pregunta es: ¿qué debes hacer con tus pecados? ¿Qué dice ahí? Confesarlos, ¿verdad? Confesarlos. Ahora, según el pensamiento gnóstico de aquel entonces, había otras opciones, porque ellos decían no tener pecado. Ellos afirmaban que eran buenos y que no tenían pecado. Mis hermanos, lo triste de esto es que todavía hoy día hay personas que piensan como los gnósticos, aseguran que no tienen pecado, porque ellos creen, el hombre hoy día cree, considera que el pecado todavía no es algo grave, que el hombre es bueno. Ahora, si tú crees que el hombre es bueno, yo le invito solamente para que prendas la televisión y vea un noticiero y te preguntes: si el hombre es bueno,
¿Por qué están ocurriendo todas estas cosas? Si el hombre es bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando al ser humano? El hombre piensa que el hombre es bueno, pero que a veces hace cosas malas. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña lo contrario. Nos enseña que el hombre es malo, pero a veces hace cosas buenas. Es totalmente diferente. Mateo capítulo 7, verso 11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Qué es lo que dice aquí? Que el hombre, siendo malo, sabe hacer a veces cosas buenas. ¿Cuánto más nuestro Padre que es bueno nos dará cosas buenas? Mi amigo, la Biblia reiteradamente enseña, nos dice que el hombre es malo desde el momento de su nacimiento. Nacemos, mis hermanos, todos nacemos contaminados de pecado. ¿De dónde lo traemos? Lo heredamos de nuestros padres, y ellos de sus padres, ellos de sus padres, y ellos de Adán. Todos nacemos contaminados de pecado. Todos nacemos con esa inclinación al mal, que la teología lo llama la carne. Todos tenemos nuestra inclinación al mal. Ahora, los que somos padres, los que tenemos nuestros hijos, sabemos perfectamente de qué estamos hablando. A nuestros hijos, mis hermanos, no necesitamos enseñarles a hacer lo malo. Debemos enseñarles a qué, a hacer lo bueno, ¿verdad? Porque lo malo lo traen de fábrica. Ellos lo aprenden, ya lo traen ahí de fábrica. Mire, mis hermanos, yo recuerdo perfectamente una anécdota aquí, una cuñita. Cuando nuestros hijos, Andresito y Luis, estaban pequeñitos, unos 2 años creo aproximadamente. De hecho lo tengo registrado en video por si hay alguna reclamación. Estaban pequeñitos, 2 añitos por ahí, y nosotros ese día estábamos precisamente grabándolos. Y me acuerdo que llegó Luisita, que estaba más pequeñita por ahí, un añito y por ahí. Ella acostumbraba a cargar un chupito en la boca, un teterito. Y Andresito, que estaba un poquito más grandecito, esos se llevan 11 meses. Vimos que Andresito, cuando Luisa se descuidó, se le cayó el chupo, Andrés lo cogió, lo escondió, y cuando ella se descuidó lo botó por la ventana y comenzó a reírse. Ahora, yo les confieso, nosotros no le enseñamos a hacer eso a ellos, a él. ¿De dónde lo traían? Lo traían de fábrica, ¿verdad? ¿De dónde lo aprendieron? De Adán. Porque mis hermanos, los niños, repito, los niños no necesitamos enseñarles a hacer lo malo. Eso viene de fábrica, lo adquirimos desde el momento del nacimiento. Por eso debemos instruir constantemente ¿sobre qué? Sobre el bien. Porque es algo que no va a salir del corazón. Es algo que no va a brotar del corazón. Eso, mis hermanos, eso que nació en el niño, o que ha adquirido el niño desde su nacimiento, mis hermanos, ¿sabe qué? Va a permanecer, va a continuar por toda nuestra vida, hasta el día en que partamos de este mundo, hasta la muerte. De hecho, mis hermanos, el hombre no hace todas las cosas malas que están en el corazón. ¿Sabe por qué? Por algunas razones, entre ellas, por ejemplo, por el temor a la ley, ¿verdad? Por el temor a la autoridad, temor a la justicia, temor a que lo echen a la cárcel, por ejemplo. Pero si no hubiese ninguna restricción, si no hubiese ninguna autoridad, ningún control, mis hermanos, el oeste se nos quedaría en pañales. Porque en el corazón del hombre, mis hermanos, solo hay maldad, solo hay perversidad. De hecho, les invito para que vean una película que se llama La Purga, creo, La Purga, ¿cierto? Hay como 3 series de La Purga. ¿De qué trata esta película? De que las autoridades dan permiso, las autoridades permiten por 24 horas que la gente haga lo que quiera. Pueden matar, violar, asesinar, lo que sea. Tienen 24 horas para hacerlo. Mis hermanos,
Si no hubiese, repito, si no hubiese controles, si no hubiese autoridades, esta sería la cruda realidad del ser humano, haciendo y deshaciendo, porque lo que sale del corazón, dice el Señor, lo que hay en el corazón del hombre es maldad, es perversidad. Nuestro corazón está inclinado, siempre desde el comienzo inclinado al mal, así como un caballo salvaje. Quiere hacer siempre, quiere correr por todos lados sin ninguna clase de control. Ahora, ustedes sabían que esa clase de inclinación al mal, ese deseo de hacer lo malo, permanece en el ser humano aún después de ser salvos. Mis hermanos, cuando el Señor nos salva, Él no nos arregla para que nunca más pequemos. Cuando el Señor nos salva, Él nos arregla para que cuando pequemos no lo disfrutemos. Para que cuando pequemos nos sintamos mal y podamos correr en humillación delante de la cruz y presentar nuestro pecado, nuestra culpa. Ahora, algunos hombres quisieron ser muy listos y se inventaron algunas excusas. Ellos dijeron: nos vamos a separar del mundo, nos vamos a aislar por allá en monasterios, claustros, conventos, etcétera, etcétera, porque separándonos del mundo, entonces no vamos a pecar, ¿verdad? No nos vamos a contaminar. Pero mis hermanos, ellos creen que separándose del mundo, apartándose del mundo, ya se arregla el problema del pecado del hombre. Pero ¿saben qué pasa con eso? Que el que piensa así solamente está tratando de culpar al mundo por su pecado, porque no hay ningún lugar, no hay ningún claustro, ninguna gruta, ninguna cueva, ningún lugar profundo sobre la tierra o debajo de la tierra donde podamos escaparnos de esa bestia que está aquí dentro de nosotros. Allí donde nos tratemos de esconder, hay algo que nos va a acompañar y nos va a seguir. ¿Sabe qué es? Nuestro propio pecado. Nuestro propio pecado. Dice el mismo Señor Jesucristo en Juan, dice en el Evangelio de Juan capítulo 17 verso 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesucristo hablando: no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mis hermanos, no hay ninguna solución para el pecado aparte de la sangre preciosa de Cristo. No hay ningún lugar, ningún sitio donde pueda apartarme o separarme de eso que nos persigue, la maldad que está en el corazón de cada hombre. Otros dicen: bueno, sí, tal vez hay pecado en mi vida, pero por eso yo hago buenas obras. ¿No es que la Biblia dice que el que peca y reza empata? ¿No dice eso la Biblia? Ni tampoco dice que las buenas obras nos van a salvar. No somos salvos por obras. No nos podemos salvar por buenas obras. No podemos ser cristianos por buenas obras, por hacer buenas obras. Dice la Biblia que somos salvos para buenas obras, que es diferente, ¿verdad? Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos. Fíjense, aquí nos dice, aquí está tan claro que nos dice qué es lo que nos salva, pero además nos dice qué es lo que no nos salva. Fíjense, por gracia sois salvos. Primera cosa que salva, ¿qué es? La gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Segunda cosa que salva, la fe. Y esto no de vosotros. O sea, primera cosa que nos salva, nosotros no nos podemos salvar. Dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. La pregunta es: ¿cómo hace un muerto para salvarse? ¿Cómo hace un muerto para resucitar si está muerto? Entonces fíjense, primera cosa que nos salva, nosotros. Y esto no de vosotros, dice, pues es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, ¿cierto? Las obras no nos pueden salvar, para que nadie se gloríe. ¿Ustedes se imaginan si pudiésemos salvarnos por buenas obras? Todas esas personas que
Esos artistas que hacen tantas buenas obras, ¿verdad? Ayudan para el colegio, hacen un colegio, ayudan a los niños. No, pues imagínense ustedes se imaginan en el cielo, nosotros en el cielo, escuchando a todo ese montón de personas. Hey, Señor, yo quiero contar mi experiencia, es que yo compré, es que yo hice, imagínense. No por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjense, aún las obras que nosotros hacemos buenas, dice la Biblia que Dios ya las había preparado. Es decir, Dios las colocó en mí, en ti, para que las hiciese. O sea, no emanan de nuestro buen corazón, sino que Dios fue también el que dijo, mire, haga esto, me haga aquello, haga lo otro. Dios lo colocó en nuestro corazón, porque la Biblia dice que de nuestro corazón no hay nada bueno. Perverso es el corazón del ser humano. Mis hermanos, entienda esto, el naranjo no es naranjo porque da naranjas porque es naranjo, ¿cierto? El manzano no es manzano porque da manzanas porque es manzano. Igualmente, el pecador no es pecador porque peca. El pecador peca porque es pecador. Es de acuerdo a nuestra naturaleza. Las buenas obras, recuerden, las buenas obras no hacen a una persona cristiana. Pero si eres un verdadero cristiano, ¿saben qué? Esas buenas obras van a salir de nuestro corazón porque Dios las va a colocar ahí para que las hagamos. Es el producto, digamos, o la consecuencia de la salvación. Hay otra doctrina que enseña que aunque somos pecadores, pero nosotros podemos dejar de pecar. Podemos terminar con el pecado. Se llama la doctrina del perfeccionismo. Eso, mis hermanos, es absurdo, es imposible. Por más que nos esforcemos en ser santos, en buscar santidad, mis hermanos, jamás vamos a poder adquirir una santidad perfecta. Jamás podremos ser perfectos en esta vida. Algún día, cuando el Dios termine nosotros nuestra obra, ya tal vez vamos a alcanzar esa perfección. Pero mientras estemos en este mundo caído con esta naturaleza, jamás podremos ser perfectos. Es totalmente imposible, es una imposibilidad. Mis hermanos, aquí caminar en luz, como el apóstol Juan dice aquí, no significa que seamos perfectos en todo. No significa eso. Si lo comparamos con la parte opuesta, entonces digamos, ¿qué significa andar en la oscuridad? Significa que estoy todo el día matando, violando, asesinando, haciendo todas las cosas perversas que te imagines. No. Andar en la oscuridad significa, mis hermanos, que no han sido abiertos nuestros ojos espirituales, que no hemos sido iluminados con la luz del Evangelio, que todavía no han sido abiertos nuestros ojos a la luz de Cristo. Eso es andar en la oscuridad. Del mismo modo, mis hermanos, andar en luz no significa que seamos perfectos, que andemos constantemente en perfección, en santidad, sin ofender a nadie, sin tener un mal pensamiento, sin herir a nadie, sin tener malos deseos. No, no es eso lo que el apóstol Juan aquí nos está queriendo decir. Bueno, eso sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal, pero es imposible, porque nuestra naturaleza, repito, nuestra naturaleza está contaminada de pecado. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Andar en luz, mis hermanos, significa que tenemos que luchar constantemente. Tenemos una lucha constante contra el pecado en nuestra vida. Andar en luz, mis hermanos, significa que Dios nos ha iluminado, nos ha mostrado cuál es la senda, cuál es el camino, cuál es el destino o el final de nuestro camino por donde debemos caminar. No significa, repito, no significa que seamos perfectos, porque nadie es perfecto. Nadie podrá alcanzar esa perfección. Miren, el apóstol Pablo nos describe aquí en Romanos. Vamos a ir a Romanos un momentico. Nos describe esa tremenda lucha
que enfrentamos o por la que pasamos, una vez somos salvos. Romanos capítulo 7, vamos a leer del verso 15 al verso 21. Y aquí está hablando el apóstol Pablo lo que pasa, lo que está él viviendo en su propia vida. No es un ateo, no es un impío, es el apóstol Pablo. Miren lo que dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, dice el apóstol Pablo, hallo esta ley, que el mal está en mí. Después el apóstol Pablo termina diciendo: desgraciado de mí. ¿Se han dado cuenta de esto, mis hermanos? A veces nosotros luchamos, queremos, ¿verdad?, hacer el bien. A veces nos esforzamos por agradar a Dios y cuando menos nos damos cuenta, mis hermanos, ¡pum!, la embarramos, ¿cierto? La embarramos. Mis hermanos, recuerden, no estamos en el crucero del amor, estamos en un buque de guerra y es una constante lucha. Una lucha constante, mis hermanos, contra el pecado y la búsqueda de la santidad diariamente, constantemente. Miren, escuché la historia de que una vez, a la salida del culto, se le acercó al pastor ahí en la puerta un líder de esos que son bien santurrones. Eso en toda parte existen. Él decía: pastor, yo quiero confesarle algo. Yo me estoy moviendo en un nivel superior. Estoy a otro nivel y yo ya no peco. Pastor estaba así como: wow, perdón, Zacarías. Y en eso dicen que había una señora de esas también bien encopetadas que vienen a las iglesias. Toda iglesia tiene su señora encopetada, ¿no? No sé cuál sea, aquí no va a mostrarla, pero bueno. Tenía un tacón así como de 1 metro la señora. Y el líder venía con unas sandalias, tenía sus pies pues expuestos, ¿no? Y la señora encopetada, pues por caminar así bien elegante, fue y le apuntó su tacón sobre el dedo pequeñito y ¡ay! Pegó el hijo y no sé qué, salía unas filípicas acres. El pastor lo miró y dijo: bueno, ya no necesito más explicaciones, ¿verdad? Ay, Dios mío. Mis hermanos, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué le dice el líder al pastor? Uy, pastor, qué pena, perdone, pero no era yo, en ese momento no era yo. Claro que era él, ¿cierto? Lo que pasa es que, mis hermanos, hay cosas a veces dentro de nosotros que están ahí y que a veces se nos salen y no nos gustan, ¿verdad? Son feas, pero somos nosotros. Era el líder que estaba en otro nivel. Mis hermanos, todos tenemos una bestia aquí dentro de nosotros, una bestia que a veces sale y nos hace quedar mal. Por eso necesitamos, ¿sabe qué?, al maestro de maestros para poder aprender a domar esa bestia que está dentro de nosotros. Todos, repito, todos tenemos esa bestia de dotación aquí dentro de nosotros. Y hablando de historias, resulta que esto parece que fue real. En una calle en los Estados Unidos salió una personita al trabajo, tal vez iba afanado, así como aquí andamos en Bogotá, todos a veces afanados, ¿cierto? Y con esos tráficos. Y había un tremendo trancón. Y el hombre, tal vez, repito, afanado, comenzó a pitar. Y dele y pite. Y el otro, pues, usted sabe qué se siente cuando empiezan a pitarle uno, si no, trata de salirse esa fiera que está adentro, ¿verdad? También el hombre se emberracó, empezó la pitadera. Bueno, se bajaron, se dijeron algunos improperios, algunas palabras salidas de tono. Resulta que detrás de ese hombre que iba con afán había una patrulla de la policía. Se bajaron 2 policías,
Identificaron al señor que estaba aquí con afán, lo requisaron, lo revisaron, se lo llevaron para la estación y lo detuvieron 24 horas allí detenido. Al otro día, cuando le dieron la salida, el señor dijo: vea, señor policía, la verdad yo tengo una reclamación, no entiendo por qué me detienen 24 horas por un simple alegato ahí con un ciudadano. El policía le dijo: uy, ya, señor, qué pena con ustedes, están muy apenados, pero resulta que estábamos investigando muy bien la procedencia de ese vehículo tuyo, porque nosotros íbamos detrás y vimos el letrero que lleva ahí en el carro donde dice: soy cristiano y amo a Dios, y nosotros pensamos que ese vehículo era robado. Mis hermanos, en realidad debemos crecer en santidad, debemos mostrar, debemos modelar lo que decimos ser. Dice: andar en luz o andar en oscuridad. O somos de la luz o somos de la oscuridad. Aquí el apóstol Juan no nos da término medio. O somos de luz o andamos en comunión con Dios, o somos de las tinieblas y estamos separados de Dios. Recuerden, andar en luz no significa, una vez más les recuerdo, no significa perfección total, ¿verdad? No significa perfección total. Significa estar luchando constantemente, una lucha diaria, constante, no es cada 8 días, no es cada domingo, es diario, estar luchando con ese pecado que nos persigue, con esa fiera que está aquí dentro de nuestro corazón. Por eso, mis hermanos, la necesidad de estar siempre en constante comunión con Dios. Porque hoy salimos de aquí, hoy podemos salir de aquí, ¿cierto?, llenos, fuertes de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Pero, mis hermanos, eso se va desgastando en el transcurso de la semana. Llegamos a la casa, la señora nos saca la piedra, o el marido nos saca la piedra, ya comenzamos, ¿cierto?, a disminuir el lunes, llega el martes, el tráfico, el trancón, ping, pong, y cuando nos damos cuenta el fin de semana estamos en cero energía y comenzamos a mostrar una cara diferente, mis hermanos, lo que realmente debemos ser. Andemos, dice el apóstol, andemos en luz porque Dios es luz. Así que o servimos a Dios o servimos al diablo, no hay término medio. Dice el apóstol Juan que si nosotros decimos que andamos en luz, pero realmente estamos andando en tinieblas, en oscuridad, en pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a los hermanos y por sobre todo, engañamos a Dios. Hacemos a Dios mentiroso. Miren, una de las maneras de no reconocer o de negar nuestro pecado, de vivir una mentira, y qué ridículo es, ¿verdad? Qué ridículo es vivir una mentira, ¿cierto? Qué ridículo es vivir aparentando lo que no somos, lo que no tenemos. Es absurdo, es ridículo vivir una mentira. El verdadero cristiano, mis hermanos, el verdadero cristiano es el que tiene el carácter y la nobleza suficiente para acercarnos a Dios, al hermano, al espejo de la Biblia y reconocer nuestro pecado, reconocer que le fallamos a Dios, reconocer que necesitamos de Dios cada día más y de ese modo poder recibir la medicina para esa enfermedad llamada pecado. Debemos, mis hermanos, aprender a llamar las cosas por su nombre, las cosas como son. Al pecado debemos llamarlo pecado. Llamemos las cosas como son, mis hermanos, así de sencillo, porque si no, dice aquí el apóstol que nos vamos a engañar a nosotros mismos. Estamos negando nuestro pecado o negamos nuestro pecado, ¿saben cuándo? Cuando le echamos la culpa a los demás. Es que los demás, es que yo hice esto, sí, pero es que es por culpa de él. Bueno, pero es que es por culpa de él. Si no fuese por el hermano, si no fuese por la hermana, si no fuese por mi esposo, por mi esposa, por el pastor, por la iglesia, fue que. Cuando no aceptamos
nuestra responsabilidad, estamos, mis hermanos, ¿sabe qué? Estamos negando el pecado. Estamos negando el pecado, mis hermanos, cuando decimos que el pecado, que algo es normal. Mis hermanos, el pecado jamás puede ser normal. Jamás puede ser, jamás podemos ver el pecado como algo normal. Así lo haga todo el mundo, porque nosotros no somos todo el mundo. Estamos negando el pecado cuando lo excusamos diciendo, es que yo soy así. Así me criaron, así me crié y así soy yo. Mi amigo, ¿qué tal que hubieses nacido tonto? ¿Te quieres quedar tonto toda la vida? Es que de eso se trata, mis hermanos, el cristianismo. De eso se trata conocer de Dios, en que Él quiere cambiar nuestra vida, en que quiere transformar nuestro corazón. Pero si yo me excuso diciendo, es que yo nací así, así soy, así me quedo. ¿En qué estamos andando? No en la luz, en la oscuridad. Es más, el mundo hoy día está negando el pecado cuando trata de excusarlo con, es que es una enfermedad. Ahora resulta que no hay pecados, ahora todas son enfermedades. El marido mata a su esposa, mata a sus hijos, mata a su familia o mata a cualquiera, y el defensor está pronto a presentar allá la defensa ante el juez. Es que fulanito está enfermo, pobrecito, él no sabía lo que hacía. Porque, mis hermanos, ya no hay pecado, ¿cierto? Ya todas son enfermedades. Así de sencillo se acaba el pecado. Así como se acaba el delito en nuestro país, cambiándole el nombre a los delitos, ¿cierto? Facilito. Ya no hay más delitos. Cambiémosles el nombre y se acaban los delitos. Ya no hay más pecados. Ahora llamémoslos enfermedades. El otro roba, el ladrón ya no es ladrón, ¿cierto? Ya es cleptómano. El mentiroso ya no es mentiroso, es mitómano. Pobrecito, está enfermo. Entonces ya no necesita de Dios, sino necesita que de un psicólogo, porque se acabaron los pecados. Dice, si negamos nuestro pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos, engañamos a los hermanos y engañamos a Dios, hacemos a Dios mentiroso, porque Dios dice en su palabra que sí hay pecado en nuestra vida, que somos pecadores. Mi amigo, nunca digas, no tengo pecado. Digamos, como el apóstol Juan aquí nos dice, en 1 Juan, capítulo 1, verso 9 al 10, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Quiero invitar al grupo, por favor, para terminar un cántico. Coloquémonos de pie, por favor, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, bendito Dios, gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la luz, por la iluminación que tú traes, Señor, cada día a tu pueblo, a tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra es esa lámpara encendida que nos muestra, que nos ilumina, que nos indica nuestro caminar, Señor. Padre Santo, hoy, Señor, te queremos pedir perdón, porque reconocemos que en nuestro corazón, Señor, hay pecado, que en nuestro corazón hay maldad. Reconocemos, Padre Santo,